Libro de Jueces. Capítulo 1. Judá y Simeón capturan a Adonibezek. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, preguntando quién de ellos debía subir primero a pelear contra los cananeos. Jehová respondió que Judá subiría, pues él había entregado la tierra en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: Acompáñame al territorio que me ha sido adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Allí, en Bezek, hirieron a 10,000 hombres. Encontraron a Adonibezek en Bezek, pelearon contra él y derrotaron tanto al cananeo como al fereceo. Adonibezek huyó, pero ellos le siguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adonibezek dijo: 70 reyes, a quienes se les cortaron los pulgares de las manos y de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así Dios me ha pagado. Lo llevaron a Jerusalén, donde finalmente murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los hijos de Judá combatieron contra Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó también contra el cananeo que vivía en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y allí derrotaron a Sesai, a Imán y Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Desde allí se dirigieron contra los que habitaban en Debir, ciudad que anteriormente se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había dicho: a quien ataque Kiriat Sefer y la tome, le daré por mujer a mi hija Axa. Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le entregó a Axa por esposa. Cuando ella iba con él, Otoniel la persuadió a pedirle un campo a su padre. Entonces ella se bajó del asno, y Caleb le preguntó qué deseaba. Ella respondió: concédeme un don, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le concedió las fuentes de arriba y las de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron desde la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, en el Negev cerca de Arad, y habitaron allí con el pueblo. Judá fue con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, destruyeron la ciudad y la llamaron Horma. Judá tomó también Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Jehová estaba con Judá, y éste expulsó a los habitantes de las montañas, pero no pudo expulsar a los que vivían en los llanos, pues tenían carros de hierro. A Caleb le fue entregado Hebrón, conforme había dicho Moisés, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y así el jebuseo vivió entre ellos en Jerusalén hasta el día de hoy. José conquista Betel. La casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos la entrada de la ciudad y seremos misericordiosos contigo. El hombre les mostró la entrada, y ellos atacaron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre con toda su familia. Aquel hombre se fue a la tierra de los heteos, edificó allí una ciudad y la llamó Luz, nombre que conserva hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Manasés no expulsó a los habitantes de Bet-Seán ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megido y sus aldeas. El cananeo persistió en habitar aquella tierra. Cuando Israel se fortaleció, hizo al cananeo tributario, pero no lo expulsó completamente.
Efraín tampoco expulsó al cananeo que vivía en Gezer, y éste habitó entre ellos. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Zabulón no expulsó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Naalal, el cananeo habitó en medio de ellos y fue tributario. Aser tampoco expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, Alab, Azib, Elba, Afec y Rehob. Así, Aser vivió entre los cananeos, pues no los expulsó. Neftalí tampoco expulsó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que vivían en Bet-Anat, habitó entre los cananeos, pero los moradores de Bet-Semes y Bet-Anat le fueron tributarios. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta las montañas y no les permitieron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo sometió a tributo. El límite del amorreo se extendía desde la subida de Acrabim y desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que juré a vuestros padres, diciendo que jamás invalidaría mi pacto con vosotros, con la condición de que no hicierais pacto con los habitantes de esta tierra y derribarais sus altares. Pero no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo que no los expulsaré de delante de vosotros, serán como azotes para vuestros costados, y sus dioses serán un tropiezo para vosotros. Cuando el ángel de Jehová pronunció estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Llamaron a aquel lugar Boquim y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Josué ya había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y también durante la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían visto todas las grandes obras que Jehová hizo por Israel. Josué, hijo de Nun y siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Toda aquella generación fue reunida con sus padres, y después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Los adoraron y provocaron la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces se encendió el furor de Jehová contra Israel, y él los entregó en manos de saqueadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron enfrentarse a ellos. Dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, tal como Jehová había dicho y les había jurado, y así tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los libraban de manos de quienes los saqueaban, pero ni aun así escucharon a sus jueces, en cambio, se desviaron tras dioses ajenos, a los que adoraron. Se apartaron rápidamente del camino que habían seguido sus padres, quienes obedecieron los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron lo mismo. Cuando Jehová les levantaba jueces, él estaba con el juez, y los libraba de sus enemigos durante toda la vida de aquel juez. Jehová era movido a misericordia al oír sus gemidos, causados por quienes los oprimían y afligían. Pero al morir el juez, ellos volvían a sus antiguos caminos y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No se apartaban de sus malas obras ni de su obstinado camino. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo:
Por cuanto este pueblo quebranta mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que quedaron cuando Josué murió. Las dejaré para probar con ellas a Israel, y ver si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esta razón Jehová dejó a aquellas naciones, sin expulsarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas son las naciones que Jehová dejó para poner a prueba a Israel, especialmente a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera la guerra y enseñara a quienes no la habían conocido antes. Estas naciones eran los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde Baal Hermón hasta Amat. Fueron dejadas para probar a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, los mismos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel vivían entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron mujeres de entre las hijas de ellos, dieron sus propias hijas a los hijos de esos pueblos y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusan Risataim. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron al Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusan Risataim, rey de Mesopotamia. Los hijos de Israel sirvieron a Cusan Risataim durante 8 años. Pero clamaron a Jehová, y él levantó un libertador para los hijos de Israel, Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre él, y Otoniel juzgó a Israel. Salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan Risataim, rey de Siria. Su mano prevaleció contra él, y la tierra reposó durante 40 años. Finalmente, murió Otoniel hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque ellos habían hecho lo malo delante de él. Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, vino contra Israel, los hirió y tomó la ciudad de las palmeras. Los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de los moabitas, durante 18 años. Entonces clamaron a Jehová, y él levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, hombre zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente para Eglón, rey de Moab. Ahod se había fabricado un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó bajo sus vestidos, al lado derecho. Presentó el regalo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy robusto. Una vez entregado el presente, Ahod despidió a quienes lo habían acompañado, pero él regresó desde el lugar donde estaban los ídolos en Gilgal y dijo: «Rey, tengo una palabra secreta que decirte». Eglón respondió: «Calla», y mandó salir a los que estaban con él. Ahod se acercó mientras el rey estaba sentado solo en su sala de verano. Entonces Ahod dijo: «Tengo palabra de Dios para ti». Eglón se levantó de la silla, y en ese momento Ahod extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo clavó en el vientre. La empuñadura entró detrás de la hoja, y la gordura cubrió la hoja. Ahod no sacó el puñal, y el excremento salió. Ahod salió al corredor, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró con el cerrojo. Cuando hubo salido, llegaron los siervos del rey. Al ver las puertas cerradas, dijeron: «Sin duda el rey está cubriendo sus pies en la sala de verano». Esperaron hasta sentir vergüenza por tanta tardanza, y como él no abría las puertas, tomaron la llave,
abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Mientras ellos se detenían allí, Ahod escapó, pasando los ídolos, llegó a salvo a Seirat. Cuando llegó, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con el del monte, y él iba al frente. Ahod les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado en nuestras manos a los moabitas, nuestros enemigos. Descendieron tras él, tomaron los vados del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquel tiempo mataron a unos 10.000 moabitas, todos hombres fuertes y de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra reposó 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de Ahod, fue Samgar hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, él también salvó a Israel. Capítulo 4. Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Jase. El capitán de su ejército era Sísara, quien habitaba en Aroset Goim. Los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Sísara tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad al pueblo durante 20 años. En aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer llamada Débora, profetisa y esposa de Lapidot. Ella acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían allí para recibir juicio. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes en Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, que vayas y juntes a tu gente en el monte de Tabor, tomando contigo 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón? Yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, junto con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella contestó: Iré contigo, pero la gloria de esta jornada no será tuya, porque Jehová entregará a Sísara en mano de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Barak reunió en Cedes a los hombres de Zabulón y Neftalí, y con 10.000 hombres bajo su mando subió al monte, Débora subió con él. Mientras tanto, Geber el ceneo, descendiente de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los demás ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, cerca de Cedes. Sísara recibió noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Entonces reunió todos sus carros, los 900 carros herrados, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Débora dijo entonces a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor con 10.000 hombres tras él. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Sísara descendió de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, sin quedar ni uno solo. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Geber el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Jase, y la casa de Geber. Jael salió a recibir a Sísara y le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él entró en la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Sísara le pidió: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Luego él añadió: Quédate a la puerta de la tienda, si alguien viene y pregunta si hay aquí algún hombre, responde que no. Pero Jael, esposa de Geber, tomó una estaca de la tienda y un mazo en su mano,
Se acercó sigilosamente y le clavó la estaca en las sienes hasta enclavarlo en la tierra, pues Sísara estaba rendido por el cansancio y profundamente dormido. Así murió. Barak llegó persiguiendo a Sísara, y Jael salió a recibirlo. Le dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Él entró, y allí estaba Sísara, muerto, con la estaca atravesando su sien. Así Dios abatió aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se fortaleció cada vez más contra Jabín, rey de Canaán, hasta destruirlo completamente. Capítulo 5. Cántico de Débora y de Barak. Aquel día cantaron Débora y Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Alabad a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová. Cuando marchaste desde los campos de Edom. La tierra tembló, los cielos destilaron. Y las nubes derramaron agua. Los montes se estremecieron delante de Jehová. Aquel Sinaí, delante de Jehová, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat. Y en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Quienes andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron desiertas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Acaso se veía escudo o lanza? ¿Entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Alabad a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas. Los que presidís en juicio. Y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces el pueblo de Jehová marchará hacia las puertas. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva contigo a tus cautivos. Hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová avanzó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. Detrás de ti, Benjamín, entre tus tropas. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón los que portaban vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora. E Isacar, como Barak, se lanzó a pie al valle. Entre las familias de Rubén. Hubo grandes deliberaciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén. Hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué permaneció junto a las naves? Aser se mantuvo a la ribera del mar. Y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí también, en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Pelearon los reyes de Canaán. En Taanac, junto a las aguas de Megido. Pero no obtuvieron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas combatieron contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos. Por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová.
Maldecid severamente a sus moradores. Porque no vinieron en ayuda de Jehová. En ayuda de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Geber el ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca. Y su diestra al mazo de los trabajadores. Golpeó a Sísara, hirió su cabeza. Le abrió paso y atravesó sus sienes. Cayó encorvado a sus pies, quedó tendido. A sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana. Y por entre las celosías clama diciendo: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Las más sabias de sus damas le respondían. Y aun ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos. Y para Sísara, vestiduras de colores. Vestiduras bordadas de colores. Ropa de color bordada por ambos lados. Para los jefes del botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Capítulo 6. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y a causa de los madianitas los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Venían para atacarlos, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban nada para comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían con sus ganados y sus tiendas en multitud tan grande como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así llegaban a la tierra para devastarla. De este modo Israel quedó empobrecido en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando clamaron a causa de los madianitas, Jehová envió a un profeta que les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de todos los que os afligían, los eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas, de las cuales nuestros padres nos hablaron diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Jehová lo miró y le dijo: Ve con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de manos de los madianitas, ¿no te envío yo? Gedeón contestó: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le respondió: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón dijo: Si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me des una señal de que tú has hablado conmigo. No te vayas de aquí hasta que vuelva, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Esperaré hasta que vuelvas.
Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y panes sin levadura hechos con un efa de harina. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo todo lo presentó debajo de la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Gedeón obedeció. Entonces el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y de la peña subió fuego que consumió la carne y los panes. En ese instante el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al ver esto, Gedeón exclamó: «¡Ah, Señor Jehová! He visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Hasta hoy permanece en Ofra de los Abiezeritas. Aquella misma noche Jehová le dijo: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de Asera que está junto a él. Luego edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le ordenó. Pero, por temor a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, lo hizo de noche y no de día. Por la mañana, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal estaba derribado, que la imagen de Asera había sido cortada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién edificado. Se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y después de indagar, concluyeron: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de Asera. Pero Joás respondió: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Quien contienda por él morirá esta mañana. Si Baal es un dios, que contienda por sí mismo con quien derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa, que Baal contienda contra él, porque derribó su altar. Todos los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente se reunieron, pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando él tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron a él. Envió mensajeros por todo Manasés, y ellos se reunieron con él. También envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, y todos salieron a encontrarlo. Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo sobre el vellón, y toda la tierra queda seca, entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y así sucedió. Al levantarse de mañana, exprimió el vellón y sacó de él un tazón lleno de agua. Pero Gedeón añadió: No se enoje tu ira contra mí si hablo esta vez. Te ruego que pruebe nuevamente con el vellón. Que solo el vellón quede seco, mientras haya rocío sobre toda la tierra. Y aquella noche Dios lo hizo así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Jerobal, que es Gedeón, se levantó muy de mañana junto con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Entonces Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se engrandezca contra mí diciendo: Mi mano me ha salvado. Por eso le ordenó: Haz un pregón entre el pueblo, diciendo: Quien tenga miedo y tiemble, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y regresaron 22.000 hombres, quedaron solo 10.000.
Pero Jehová volvió a decir a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí los probaré, del que yo te diga, este irá contigo, ese irá, y del que yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo: aparte a quienes laman el agua con su lengua, como lame el perro, y aparte también a quienes se arrodillen para beber. El número de los que llevaron el agua con la mano a su boca fue de 300 hombres, todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todo el resto del pueblo se vaya cada uno a su tienda. Gedeón tomó las provisiones del pueblo y sus trompetas, y envió a todos los israelitas a sus tiendas, reteniendo únicamente a esos 300. Abajo, en el valle, estaba el campamento de Madián. Aquella noche Jehová dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja tú primero con Fura, tu criado, y oye lo que hablan, entonces tus manos se fortalecerán, y luego descenderás al campamento. Gedeón descendió con Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle en gran multitud, como langostas, y sus camellos eran innumerables, como la arena a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó, escuchó que un hombre le contaba un sueño a su compañero: he aquí, soñé que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián, llegó hasta una tienda, la golpeó y la volcó, de modo que la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no significa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Luego volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones, y les dio a todos trompetas, cántaros vacíos y teas encendidas dentro de los cántaros. Les dijo: miradme y haced lo que yo haga. Cuando llegue al extremo del campamento, vosotros haréis como yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estén conmigo harán lo mismo. Entonces tocaréis también vuestras trompetas alrededor de todo el campamento y gritaréis: por Jehová y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de cambiar a los centinelas. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones hicieron lo mismo. Tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, tomaron las teas en la mano izquierda y en la derecha las trompetas, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr gritando y huyendo. Los 300 hombres seguían tocando las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Se reunieron los hombres de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y siguieron en persecución de los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín con este mensaje: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que lleguen allí. Los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados de Bet-bara y del Jordán. Allí capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña que lleva su nombre, y a Zeeb lo mataron en el lagar que también lleva su nombre. Luego persiguieron a los madianitas, y llevando las cabezas de Oreb y Zeeb,
las presentaron a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando fuiste a la guerra contra Madián? Y lo reprendieron fuertemente. Pero él les respondió: ¿Qué he hecho yo en comparación con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer en comparación con vosotros? Con estas palabras se aplacó el enojo de ellos. Gedeón llegó al Jordán con los 300 hombres que lo acompañaban. Aunque estaban cansados, seguían persiguiendo al enemigo. Entonces dijo a los de Sucot: por favor, dad a la gente que me sigue algunos bocados de pan, están agotados y yo continúo persiguiendo a Zeba y Zalmuna, reyes de Madián. Pero los principales de Sucot respondieron: ¿acaso están ya Zeba y Zalmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón les dijo: cuando Jehová entregue en mis manos a Zeba y a Zalmuna, trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y pidió lo mismo, pero los de Peniel respondieron igual que los de Sucot. Entonces Gedeón les dijo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, con su ejército de unos 15.000 hombres, los únicos que quedaban del ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jogbea, y atacó el campamento, pues el ejército no estaba en guardia. Zeba y Zalmuna huyeron, pero Gedeón los siguió, los capturó y llenó de terror a todo el ejército. Gedeón, hijo de Joas, volvió de la batalla antes de que el sol saliera. Tomó a un joven de Sucot y lo interrogó. El joven le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 hombres. Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Zeba y Zalmuna, aquellos por quienes os burlasteis de mí diciendo: ¿están ya en tu mano Zeba y Zalmuna para que demos pan a tus hombres cansados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego preguntó a Zeba y Zalmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Gedeón dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais perdonado la vida, yo no os mataría. Entonces dijo a Yiter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, siendo aún muchacho. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron: levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía. Gedeón se levantó, los mató y tomó los adornos en forma de lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Los israelitas dijeron entonces a Gedeón: sé nuestro señor, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os dominará, Jehová será vuestro señor. Luego Gedeón les dijo: quiero hacer una petición, que cada uno de vosotros me dé los zarcillos de su botín. Pues los enemigos eran ismaelitas y llevaban zarcillos de oro. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Extendió un manto y cada uno echó allí los zarcillos de su botín. El peso total de los zarcillos de oro fue de 1.700 siclos, sin contar las planchas, joyeles y vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares que sus camellos tenían al cuello. Gedeón hizo con todo ello un efod, que guardó en su ciudad de Ofra. Todo Israel se prostituyó allí siguiendo ese efod,
y vino a ser un tropiezo para Gedeón y para su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. La tierra reposó 40 años durante los días de Gedeón. Después Jerobaal, hijo de Joas, volvió a vivir en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que vivía en Siquelm le dio un hijo, a quien llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joas, murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas, en Ofra de los Abiezeritas. Pero cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. No se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni mostraron agradecimiento a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Reinado de Abimelec. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquelm, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia del padre de su madre, diciendo: Os ruego que digáis a todos los de Siquelm, ¿qué es mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Los hermanos de su madre hablaron por él en oídos de todos los de Siquelm, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, diciendo: Es nuestro hermano. Le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, y con ese dinero Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos para que lo siguieran. Llegó a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Solo quedó Jotam, el hijo menor, porque logró esconderse. Entonces todos los de Siquelm y toda la casa de Milo se reunieron y proclamaron rey a Abimelec, junto a la llanura del pilar que estaba en Siquelm. Cuando Jotam supo esto, subió a la cumbre del monte Gerizim, alzando su voz, les gritó: Oídme, varones de Siquelm, y así os oiga Dios. Luego contó una parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Luego dijeron los árboles a la vid: Ven tú, reina sobre nosotros. La vid respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Finalmente, todos los árboles dijeron a la zarza: Reina tú sobre nosotros. Y la zarza respondió: Si en verdad me elegís por rey, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de mí y devore los cedros del Líbano. Jotam continuó: Ahora bien, si con verdad e integridad habéis hecho rey a Abimelec, y si habéis obrado bien con Jerobaal y con su casa, pagándole conforme a lo que hizo, pues mi padre peleó por vosotros, expuso su vida para libraros de Madián, y aún así os habéis levantado contra su casa, matando a sus hijos, 70 varones sobre una piedra. Y habéis puesto por rey a Abimelec, hijo de su sierva, solo porque es vuestro hermano, si hoy habéis procedido con verdad e integridad con Jerobaal y su casa, que os vaya bien con Abimelec y que él goce de vosotros. Pero si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los de Siquelm y a la casa de Milo, y que salga fuego de los de Siquelm y de la casa de Milo, y consuma a Abimelec. Luego Jotam escapó y huyó a Beer, donde permaneció por miedo de su hermano. Abimelec gobernó Israel durante 3 años. Pero Dios envió un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquelm,
y éstos se rebelaron contra él, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal recayera sobre Abimelec y los hombres de Siquelm que lo apoyaron. Los de Siquelm pusieron en las cumbres de los montes a hombres que robaban a los que pasaban por el camino, y dieron aviso a Abimelec. En ese tiempo, Gaal hijo de Ebed vino con sus hermanos a Siquelm, y los de Siquelm confiaron en él. Saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta, luego entraron en el templo de sus dioses, comieron, bebieron y maldijeron a Abimelec. Gaal dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquelm para que le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul su ayudante? Servid más bien a los varones de Jame, padre de Siquelm. ¿Por qué hemos de servirle a él? Ojalá este pueblo estuviera bajo mi mano, yo arrojaría a Abimelec y le diría: aumenta tu ejército y sal contra mí. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó estas palabras, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: Gaal hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquelm y están sublevando la ciudad contra ti. Levántate de noche, tú y la gente contigo, y pon emboscadas en el campo. Por la mañana, al salir el sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y su gente salgan, harás con ellos según se presente la ocasión. Abimelec se levantó de noche con su gente y preparó emboscadas en 4 compañías. Gaal salió y se paró a la puerta de la ciudad, entonces Abimelec y su gente se levantaron de la emboscada. Gaal vio a la gente y dijo a Zebul: ahí baja gente de las cumbres. Pero Zebul respondió: es la sombra de los montes lo que ves. Sin embargo, Gaal volvió a hablar: he aquí, baja gente desde el centro de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le dijo entonces: ¿dónde está ahora tu boca, con la que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? Aquí está el pueblo que despreciaste. Sal y pelea con él. Gaal salió al frente de los de Siquelm y peleó contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió, Gaal huyó y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul expulsó a Gaal y a sus hermanos para que no vivieran en Siquelm. Al día siguiente, cuando el pueblo salió al campo, dieron aviso a Abimelec. Tomó gente, la dividió en 3 compañías, puso emboscadas, y al ver que el pueblo salía de la ciudad, se lanzó contra ellos y los atacó. Él y su compañía se colocaron en la entrada de la puerta, mientras las otras 2 compañías atacaban a los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad, mató al pueblo, la destruyó y la sembró de sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquelm oyeron esto, se refugiaron en la fortaleza del templo de su dios Berit. Al enterarse, Abimelec subió al monte de Salmón con toda su gente. Tomó un hacha, cortó una rama y la puso sobre sus hombros, y dijo a su gente: lo que me veis hacer, hacedlo pronto. Cada uno cortó su rama y siguió a Abimelec, juntaron las ramas junto a la fortaleza y prendieron fuego. Así murieron todos los de la torre de Siquelm, como 1000 hombres y mujeres. Luego Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. En medio de la ciudad había una torre fortificada, a la que huyeron los hombres y mujeres, y todos los señores de la ciudad, cerraron las puertas y subieron al techo. Abimelec llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, pero una mujer dejó caer sobre su cabeza un pedazo de una rueda de molino y le destrozó el cráneo. Rápidamente llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga: una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó, y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, cada uno se volvió a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y el mal de los hombres de Siquelm volvió sobre sus propias cabezas,
cumpliéndose sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Capítulo 10. Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, un varón de la tribu de Isaacar que habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Tola juzgó a Israel durante 23 años, luego murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galaadita, quien juzgó a Israel durante 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y poseían 30 ciudades llamadas hasta hoy las ciudades de Jair, las cuales están en la tierra de Galaad. Jair murió posteriormente y fue sepultado en Camón. Jefté liberta a Israel de los amonitas. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron a Jehová y no le sirvieron más. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y de los hijos de Amón. Los hijos de Amón oprimieron y quebrantaron a los israelitas durante 18 años, especialmente a los que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacer guerra también contra Judá, Benjamín y la casa de Efraín, e Israel fue afligido grandemente. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová les respondió: ¿No os he librado antes de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por lo tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Pero los hijos de Israel dijeron a Jehová: Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. Entonces quitaron de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron solo a Jehová, y él fue conmovido por la angustia de Israel. Los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galaad. También los hijos de Israel se juntaron y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad se decían entre sí: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Ese será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Capítulo 11. Jefté, el galaadita, era un hombre esforzado y valiente. Era hijo de una mujer ramera, y su padre era Galaad. Pero la esposa de Galaad también le dio hijos, y cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Allí se juntaron con él hombres ociosos que salían con él. Con el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando esto sucedió, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: Ven y sé nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad le contestaron: Precisamente por eso volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que habitamos en Galaad. Entonces Jefté dijo: Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega en mis manos, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos respondieron: Jehová sea testigo entre nosotros si no hacemos como has dicho. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como caudillo y jefe, y él expuso todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa.
Después Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas para decirle: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a hacer guerra contra mi tierra? El rey respondió: Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, devuélvela ahora en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros diciendo: Israel no tomó tierra de Moab ni de los hijos de Amón. Cuando Israel salió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Israel envió mensajeros al rey de Edom para pedirle paso por su tierra, pero no quiso, y al rey de Moab tampoco quiso. Así que Israel permaneció en Cades. Luego rodeó la tierra de Edom y de Moab, y acampó al otro lado de Arnón, sin entrar en territorio de Moab, porque Arnón es frontera. Después Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, pidiéndole pasar por su tierra hasta su destino. Pero Sehón no confió en Israel y reunió a toda su gente, acampó en Jaaza y peleó contra Israel. Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotaron. Así Israel se apoderó de toda la tierra de los amorreos, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Entonces, lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó de los amorreos delante de su pueblo, ¿pretendes tú recuperarlo? ¿Acaso no poseerías tú lo que tu Dios Quemos te diera? Así también nosotros poseeremos lo que Jehová nuestro Dios desposeyó delante de nosotros. ¿Eres tú mejor que Balac hijo de Sipe, rey de Moab? ¿Acaso él disputó contra Israel o hizo guerra contra ellos? Israel ha habitado durante 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recuperado en este tiempo? Yo no he pecado contra ti, tú haces mal peleando contra mí. Jehová, que es el juez, decida hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no atendió las razones que Jefté le envió. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Pasó por Galaad y Manasés, llegó a Mizpa de Galaad y de allí avanzó contra los hijos de Amón. Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los hijos de Amón y Jehová los entregó en su mano. Desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Al regresar Jefté a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era hija única, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Cuando Jefté la vio, rompió sus vestidos y exclamó: ¡Ay, hija mía! Me has abatido y te has convertido en causa de mi amargura, porque he prometido algo a Jehová y no podré retractarme. Ella respondió: Padre mío, si has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que él te ha dado venganza contra los hijos de Amón. Luego añadió: Concédeme esto, déjame ir por 2 meses a recorrer los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras. Jefté dijo: Ve. Y la dejó ir por 2 meses, ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad en los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, y él hizo con ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que, cada año, las doncellas de Israel fueran a lamentarse por la hija de Jefté, el Galaadita, 4 días al año. Capítulo 12. Jefté y los hombres de Efraín. Entonces se reunieron los varones de Efraín, cruzaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Vamos a quemar tu casa contigo adentro.
Jefté les respondió: Mi pueblo y yo teníamos un fuerte conflicto con los hijos de Amón, y os llamé, pero no vinisteis a librarme de sus manos. Al ver que no veníais, arriesgué mi vida, marché contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, entonces, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra los de Efraín, y los galaaditas derrotaron a Efraín porque ellos habían dicho: Vosotros, los galaaditas, sois fugitivos de Efraín, en medio de Efraín y Manasés. Los galaaditas tomaron los vados del Jordán antes que los de Efraín. Cuando algún fugitivo de Efraín decía: Déjame pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían: Di ahora, Sibolet. Pero él decía: Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces lo apresaban y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron aquel día 42.000 efrateos. Jefté juzgó a Israel durante 6 años, después murió, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Isán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de Jefté juzgó a Israel Isán, de Belén. Este tuvo 30 hijos y 30 hijas, a quienes casó fuera, y trajo 30 mujeres de fuera para sus hijos. Juzgó a Israel durante 7 años. Después murió Isán y fue sepultado en Belén. Tras él juzgó a Israel Elón, de la tribu de Zabulón, quien gobernó durante 10 años. Murió Elón zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, el piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, los cuales cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel durante 8 años. Luego murió Abdón, hijo de Hilel, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Capítulo 13. Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. En aquel tiempo había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque este niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, con un aspecto como el de un ángel de Dios, imponente en gran manera. No le pregunté quién era ni de dónde venía, y él tampoco me dijo su nombre. Pero me dijo: Tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró a Jehová diciendo: Señor mío, te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva otra vez a nosotros y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer estando ella en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. Ella corrió a avisarle: El varón que vino a mí el otro día se me ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó, siguió a su mujer y llegó donde estaba aquel varón. Le preguntó: ¿Eres tú el que habló a mi mujer? Y él respondió: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió: La mujer se guardará de todo lo que le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda,
cumplirá todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Pero el ángel de Jehová respondió: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Manoa no sabía que aquel era realmente el ángel de Jehová. Manoa le preguntó: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra podamos honrarte? El ángel respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los presentó sobre una peña a Jehová. El ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Cuando la llama del altar subía hacia el cielo, el ángel de Jehová ascendió en medio de la llama ante ellos. Ambos se postraron en tierra. Después de esto el ángel de Jehová no volvió a aparecerse a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa comprendió que había sido el ángel de Jehová, y dijo a su esposa: Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero ella le respondió: Si Jehová quisiera matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado lo que iba a suceder. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Capítulo 14. Sansón y la mujer filistea de Timnat. Sansón descendió a Timnat y allí vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó y se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: He visto en Timnat a una mujer de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Pero su padre y su madre le dijeron: ¿Acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos o en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos? Sin embargo, Sansón respondió a su padre: Tómame a esta por mujer, porque es la que me agrada. Lo que ellos no sabían era que esto venía de Jehová, pues él buscaba ocasión contra los filisteos, ya que en aquel tiempo dominaban sobre Israel. Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven salió rugiendo hacia él. Pero el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y él despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. No contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Pasados algunos días, cuando volvió para tomarla por esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto, y en el cadáver encontró un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó la miel con sus manos y se la fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos, pero no les dijo que la había tomado del cuerpo del león. Su padre llegó donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, como acostumbraban hacer los jóvenes. Cuando lo vieron, los filisteos escogieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo: Os propondré un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no podéis explicármelo, entonces vosotros me daréis esos 30 vestidos. Ellos respondieron: Propón tu enigma y lo escucharemos. Y Sansón dijo: Del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura. En 3 días ellos no pudieron descifrar el enigma. Al 7º día fueron a la mujer de Sansón y le dijeron: Induce a tu marido a que nos declare el enigma, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis invitado para despojarnos? La mujer de Sansón lloró delante de él, diciendo: Solo me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los de mi pueblo. Él respondió: Ni a mi padre ni a mi madre se lo he declarado,
¿cómo he de declarártelo a ti? Ella lloró en presencia de él durante los 7 días del banquete, y al 7º día Sansón se lo reveló, porque lo presionaba. Ella inmediatamente lo declaró a los de su pueblo. Antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad le dijeron a Sansón: ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que el león? Y él les respondió: Si no hubierais arado con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, descendió a Ascalón, mató a 30 hombres de allí, tomó sus despojos y entregó las mudas de ropa a los que habían explicado el enigma. Luego, lleno de enojo, regresó a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, a quien él había tenido por amigo. Capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo, durante los días de la siega del trigo, que Sansón fue a visitar a su mujer llevando un cabrito. Dijo: Entraré a mi mujer en el aposento. Pero el padre de ella no lo dejó entrar y le dijo: Pensé que la aborrecías, por eso la di a tu compañero. Pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala en su lugar. Entonces Sansón respondió: Esta vez no tendré culpa respecto a los filisteos si les hago algún mal. Y Sansón fue, atrapó 300 zorras, tomó teas, juntó las colas de 2 en 2 y colocó una tea encendida entre cada par de colas. Luego encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, incendiando las mieses amontonadas, las que estaban en pie, así como las viñas y los olivares. Los filisteos preguntaron: ¿Quién hizo esto? Y respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitaron su mujer y la dieron a su compañero. Entonces los filisteos fueron y quemaron a fuego a la mujer y a su padre. Sansón les dijo: Ya que habéis hecho esto, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió con gran mortandad, hiriéndolos cadera y muslo. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón derrota a los filisteos en Lei. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose por la región de Lei. Los hombres de Judá les preguntaron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: Venimos a prender a Sansón, para hacerle como él nos ha hecho. Entonces 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón respondió: Yo les hice tal como ellos me hicieron a mí. Ellos dijeron: Hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Ellos contestaron: No te mataremos, solo te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando Sansón llegó a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que tenía en los brazos se volvieron como lino quemado por el fuego, las ataduras cayeron de sus manos. Luego halló una quijada fresca de asno, extendió la mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Terminando de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramatlei. Luego, sintiendo gran sed, clamó a Jehová diciendo: Has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió una cavidad en Lei, y brotó agua de allí. Sansón bebió, recobró su espíritu y volvió en sí. Por eso se llamó a aquel lugar Enacoré, el cual está en Lei hasta hoy.
Y Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años. Capítulo 16. Sansón en Gaza. Sansón fue a Gaza, y allí vio a una mujer ramera, y se acercó a ella. Cuando se supo que Sansón había llegado, los habitantes de Gaza lo rodearon y estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Permanecieron en silencio durante toda la noche, diciendo, al amanecer lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y levantándose a esa hora, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, llamada Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, engáñalo e indaga de dónde procede su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y someterlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo puedes ser atado para ser dominado. Sansón le respondió, si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes y ella lo ató con ellos. En el cuarto había hombres escondidos. Dalila gritó, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Pero él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa al tocar el fuego, y así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo, me has engañado y me has dicho mentiras, ahora dime cómo puedes ser atado. Él respondió, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y repitió, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Pero él las rompió de sus brazos como un hilo. Dalila insistió, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, dime, pues, ¿cómo podrás ser atado? Sansón dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela del telar y las asegurases con la estaca. Ella lo hizo, y nuevamente gritó, Sansón, los filisteos contra ti. Él despertó de su sueño, arrancó la estaca y el telar con la tela. Entonces Dalila le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, si tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Y sucedió que, presionándolo cada día con sus palabras, su alma fue llevada al extremo de la angustia. Sansón terminó por abrirle su corazón y decirle, nunca ha pasado navaja por mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí y seré como cualquier hombre. Dalila, al darse cuenta de que Sansón le había revelado toda la verdad, llamó a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha abierto todo su corazón. Ellos vinieron trayendo el dinero. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de la cabeza. Luego comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Ella gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó pensando, saliré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliera en la cárcel. Con el tiempo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer otra vez después de haber sido rapado. Muerte de Sansón. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para celebrar. Decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio,
alabaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo, al que destruía nuestra tierra y mató a tantos de nosotros. En medio de su celebración dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron a Sansón de la cárcel, y él sirvió de burla delante de ellos, lo colocaron entre las columnas. Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: Acércame y déjame palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para apoyarme en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos se encontraban allí. En la parte alta había como 3000 personas mirando cómo se burlaban de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez, para vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Después Sansón abrazó las 2 columnas del centro sobre las que descansaba la casa, apoyando su mano derecha en una y la izquierda en la otra, y dijo: Muera yo con los filisteos. Se inclinó con toda su fuerza, y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron más que todos los que había matado en vida. Luego descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo recogieron y lo llevaron para sepultarlo entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Capítulo 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín llamado Micaía. Un día él dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron robados, acerca de los cuales maldijiste y de los que me hablaste, aquí está el dinero, lo tengo yo lo tomé. Entonces su madre respondió: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Micaía devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y ella dijo: En verdad he dedicado este dinero a Jehová por ti, para que se haga una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, te lo devuelvo. Pero él le entregó el dinero nuevamente, y su madre tomó 200 siclos de plata y los llevó a un fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y otra de fundición, que luego fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre, Micaía, tenía una casa donde guardaba dioses, hizo también un efod y unos terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había por entonces un joven levita que vivía como forastero en Belén de Judá, aunque pertenecía a la tribu de Judá. Este joven salió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. En su camino llegó al monte de Efraín, a la casa de Micaía. Micaía le preguntó: ¿De dónde vienes? Y el levita respondió: Soy de Belén de Judá, y voy buscando un lugar donde pueda vivir. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa y serás para mí como un padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de tu ropa y tu comida. Y así el levita decidió quedarse. Al levita le agradó morar con aquel hombre, y llegó a ser para Micaía como uno de sus propios hijos. Micaía consagró al levita, y el joven comenzó a servir como sacerdote en su casa. Entonces Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba una posesión donde habitar, porque hasta entonces no había tenido territorio propio entre las tribus de Israel. Por eso los hijos de Dan enviaron desde su tribu a 5 hombres valientes, de Zora y de Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra. Les dijeron: Id y reconoced la región. Ellos llegaron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí se hospedaron. Mientras estaban cerca de la casa, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se acercaron y le preguntaron:
¿quién te ha traído aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué tienes tú aquí? Él les respondió, así y así ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Los hombres le dijeron entonces, pregunta ahora a Dios por nosotros, para que sepamos si prosperará este viaje que hacemos. El sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está el camino que seguís. Aquellos 5 hombres siguieron su camino y llegaron a Lais, donde vieron que el pueblo que habitaba allí vivía seguro, ocioso y confiado, al estilo de los de Sidón, sin que nadie los perturbara en nada. No había quien gobernara aquella región, estaban lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Cuando volvieron a Zora y Estaol, sus hermanos les preguntaron, ¿qué hay? Ellos respondieron, levantaos, subamos contra esa tierra, porque la hemos explorado y vimos que es muy buena, ¿y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para tomar posesión de ella. Cuando vayáis, encontraréis un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay en la tierra. Así salieron de Zora y de Estaol 600 hombres armados de guerra, de la familia de Dan. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, y por eso llamaron a ese lugar el campamento de Dan, nombre que permanece hasta hoy, está al occidente de Kiriat Jearim. De allí continuaron al monte de Efraín y llegaron de nuevo a la casa de Micaía. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay un efod, terafines, una imagen de talla y otra de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Cuando llegaron, entraron en la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Mientras tanto, los 600 hombres de los hijos de Dan, armados para la guerra, estaban a la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. El sacerdote estaba aún a la entrada con los 600 hombres armados. Así que, entrando aquellos hombres en la casa de Micaía, tomaron todos los objetos sagrados. El sacerdote les preguntó, ¿qué estáis haciendo? Pero ellos le respondieron, calla, pon tu mano sobre tu boca y ven con nosotros. Serás nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote en casa de un solo hombre, o de toda una tribu y familia de Israel. El corazón del sacerdote se alegró, y tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Luego, emprendieron la marcha, poniendo por delante a los niños, el ganado y el equipaje. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que vivían cerca se juntaron y siguieron a los de Dan. Gritaron para alcanzarlos, y los de Dan volvieron sus rostros y preguntaron a Micaía, ¿qué tienes, que has reunido a esta gente? Él respondió, os habéis llevado mis dioses que yo hice y también al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué me preguntáis qué me pasa? Pero los hijos de Dan le dijeron, no nos sigas gritando, no sea que hombres irritados se lancen contra ti y pierdas tu vida, y también la vida de los tuyos. Al ver Micaía que eran más fuertes que él, desistió y regresó a su casa. Los de Dan siguieron su camino, llevando consigo las cosas que Micaía había hecho y al sacerdote que él tenía. Llegaron a Lais, a aquel pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Nadie pudo defenderlos porque estaban lejos de Sidón y no tenían ninguna alianza con nadie. La ciudad estaba en el valle junto a Bet-rehob. Luego reconstruyeron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron a la ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, hijo de Israel, aunque antes se llamaba Lais. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla,
y Jonatán hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. De esta manera tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, durante todo el tiempo en que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, vivía un levita como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Él había tomado para sí una concubina de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y se fue de la casa de su padre, en Belén de Judá, donde permaneció durante 4 meses. Entonces su marido se levantó y fue tras ella, para hablarle con cariño y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre. Cuando el padre de la joven lo vio, salió gozoso a recibirlo. El suegro lo detuvo, y permaneció allí 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose en su casa. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven le dijo: «Conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis». Así se sentaron ambos y comieron y bebieron. Luego el padre volvió a insistir: «Te ruego que pases aquí la noche y se alegrará tu corazón». El hombre se levantó para irse, pero el suegro insistió, y pasaron allí otra noche. Al 5.º día, al levantarse de mañana para irse, el padre de la joven dijo: «Conforta ahora tu corazón y espera hasta que decline el día». Y comieron ambos. Luego el levita se levantó para partir, él, su concubina y su criado. Pero su suegro le dijo: «Ya el día declina para anochecer. Quédate esta noche, el día se acaba. Permanece aquí, y mañana madrugaréis para emprender vuestro camino y volver a casa». Pero el hombre no quiso pasar allí la noche. Se levantó y siguió su camino hasta llegar enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con sus asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día había declinado mucho. El criado dijo a su señor: «Entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos allí la noche». Pero el levita respondió: «No entraremos en una ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Sigamos hasta Gabaa». Luego añadió: «Ven, vayamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá». Continuaron su camino, y se les puso el sol junto a Gabaa, que pertenecía a Benjamín. Se apartaron del camino para entrar allí y pasar la noche. Se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los acogía en su casa. Entonces llegó un hombre anciano, que volvía del campo al anochecer. Era del monte de Efraín y vivía como forastero en Gabaa, mientras que los habitantes del lugar eran benjaminitas. Al ver al viajero en la plaza, el anciano preguntó: «¿A dónde vas y de dónde vienes?». Él respondió: «Venimos de Belén de Judá hacia la parte remota del monte de Efraín, de donde soy. Fui a Belén, pero ahora voy a la casa de Jehová, y nadie me recibe en su casa. Tenemos paja y forraje para los asnos, pan y vino para mí, para tu sierva y para mi criado. No nos falta nada». El anciano dijo: «Paz sea contigo. Tu necesidad queda a mi cargo, solo no pases la noche en la plaza». Así los llevó a su casa, dio de comer a los asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero mientras estaban alegres, unos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpearon la puerta y dijeron al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que entró para que lo conozcamos». El dueño salió y les dijo: «No, hermanos míos, no cometáis este mal. Este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él, os la sacaré, y podréis humillarlas y hacer con ellas lo que os parezca, pero no cometáis contra este hombre una vileza tan grande».
Pero aquellos hombres no escucharon. Entonces el levita tomó a su concubina y la entregó fuera. Ellos abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando amanecía. Al amanecer, la mujer volvió y cayó a la puerta de la casa donde estaba su señor, y allí quedó hasta que fue de día. Cuando el levita se levantó por la mañana, abrió las puertas de la casa para seguir su camino, y vio a la concubina tendida en la entrada, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: «Levántate y vámonos». Pero ella no respondió. Entonces la puso sobre su asno y emprendió el regreso a su hogar. Al llegar, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina, dividiéndolo por sus huesos en 12 partes, y las envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que veían aquello decían: «Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta este día. Considerad esto, consultad y hablad». Capítulo 20. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y la congregación entera se reunió como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y también la tierra de Galaad, delante de Jehová en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se presentaron allí en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Los de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Los israelitas dijeron: «Decid cómo fue esta maldad». Entonces el levita, marido de la mujer muerta, respondió: «Llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Pero los hombres de Gabaa se levantaron contra mí, rodearon la casa durante la noche con intención de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomé a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de Israel, porque han cometido una maldad y un crimen en Israel. Vosotros sois hijos de Israel, dad ahora vuestro parecer y consejo». Todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó diciendo: «Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá a su casa. Esto es lo que haremos a Gabaa: subiremos contra ella por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10.000, para que lleven víveres al pueblo, a fin de que, yendo contra Gabaa de Benjamín, hagan conforme a la abominación cometida en Israel». Así se reunieron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué maldad es esta que se ha hecho entre vosotros? Entregad ahora a los hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel». Pero los de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos israelitas, sino que se reunieron procedentes de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. En aquel tiempo fueron contados 26.000 hombres de Benjamín que sacaban espada, sin contar los 700 hombres escogidos de Gabaa. Entre toda aquella gente había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda a un cabello sin errar. Los israelitas, fuera de Benjamín, sumaban 400.000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra. Los hijos de Israel subieron a la casa de Dios y consultaron a Jehová, diciendo: «¿Quién subirá primero en la guerra contra Benjamín?». Y Jehová respondió: «Judá irá primero». Los israelitas se levantaron por la mañana y acamparon contra Gabaa. Salieron a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a la ciudad. Pero los de Benjamín salieron de Gabaa y derribaron aquel día 22.000 hombres de Israel. Sin embargo, el pueblo se reanimó, y volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar del primer día. Subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron diciendo: ¿volveremos a pelear contra Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová respondió:
subid contra ellos. Así se acercaron el segundo día, pero nuevamente Benjamín salió contra ellos desde Gabaa y derribó a 18.000 hombres de Israel, todos ellos armados de espada. Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron a la casa de Dios. Lloraron, ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y preguntaron otra vez a Jehová, pues el arca del pacto estaba allí, y Faíns hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en esos días. ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová respondió, subid, porque mañana yo os los entregaré. Israel puso emboscadas alrededor de Gabaa. El tercer día, subieron nuevamente y ordenaron la batalla como las otras veces. Los de Benjamín salieron al encuentro, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir y matar a algunos de los israelitas, como antes, por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo. Aquel día mataron como 30 hombres. Los de Benjamín decían, son vencidos delante de nosotros, como antes. Pero los israelitas decían, huyamos para alejarlos de la ciudad hasta los caminos. Entonces todos los de Israel se levantaron de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y las emboscadas avanzaron desde la pradera de Gabaa. 10.000 hombres escogidos de Israel atacaron la ciudad, y la batalla arreciaba, sin que los benjaminitas supieran que el desastre se acercaba. Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel, y los israelitas mataron aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos ellos armados de espada. Los de Benjamín, al ver que eran derrotados, retrocedieron, mientras los israelitas cedían terreno confiando en las emboscadas situadas tras la ciudad. Las emboscadas entraron rápidamente en Gabaa, avanzaron y pasaron a filo de espada a toda la ciudad. La señal concertada entre las emboscadas y los israelitas era que hicieran subir una gran columna de humo desde la ciudad. Cuando los israelitas retrocedían en la batalla, Benjamín siguió hiriendo y matando como 30 hombres, diciendo, seguramente están cayendo delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, Benjamín miró hacia atrás y vio que el humo se elevaba al cielo. En ese momento los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque comprendieron que el desastre había caído sobre ellos. Huyeron hacia el desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruyeron. Así cercaron y acosaron a los de Benjamín desde Menúa hasta el este de Gabaa. Cayeron aquel día 18.000 hombres de Benjamín, todos hombres de guerra. Volviéndose, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, pero los israelitas abatieron 5.000 hombres en los caminos, y persiguiéndolos hasta Gidom, mataron 2.000 más. En total murieron aquel día 25.000 hombres de Benjamín que sacaban espada, todos ellos guerreros. Solo 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas volvieron entonces contra las ciudades de Benjamín y pasaron a filo de espada a todo lo que en ellas había, hombres, bestias y todo lo que se encontraba. También pusieron fuego a todas las ciudades con que se toparon. Capítulo 21. Mujeres para los benjaminitas. Los varones de Israel habían hecho un juramento en Mizpa, diciendo que ninguno de ellos daría su hija por mujer a los de Benjamín. El pueblo vino a la casa de Dios y permaneció allí hasta la noche en presencia de Jehová. Alzando su voz, lloraron con gran lamento y dijeron, «Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto, que hoy falte en Israel una tribu?» Al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificó allí un altar, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Entonces dijeron,
¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho un gran juramento contra quien no subiera a Jehová en Mizpa, diciendo, morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel se arrepintieron por Benjamín, su hermano, y dijeron, hoy ha sido cortada de Israel una tribu. ¿Qué haremos para dar mujeres a los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Entonces preguntaron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Se había contado al pueblo, y no hubo allí ningún varón de los moradores de Jabes Galaad. Por eso la congregación envió allá a 12,000 hombres de entre los más valientes, y les ordenaron, id y herid a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad, incluyendo mujeres y niños. Pero haréis esto, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Entre los moradores de Jabes Galaad encontraron 400 doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego mensajeros para hablar con los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y les ofrecieron paz. Entonces los de Benjamín volvieron, y les dieron por mujeres a las jóvenes de Jabes Galaad que habían preservado con vida, pero no fueron suficientes para todos. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había hecho una brecha entre las tribus de Israel. Los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado, puesto que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Y añadieron, Benjamín debe tener heredad entre los sobrevivientes, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que dé mujer a los benjaminitas. Entonces dijeron, he aquí que cada año hay fiesta solemne para Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al este del camino que sube de Betel a Siquelm y al sur de Lebona. Mandemos esto a los hijos de Benjamín, ide y poned emboscadas en las viñas. Estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno una mujer de entre ellas, y marchaos a la tierra de Benjamín. Si sus padres o hermanos vienen a reclamar, les diremos, concedédnoslas, porque en la guerra no obtuvimos mujeres para todos ellos, además, vosotros no se las disteis, de modo que no sois culpables. Los hijos de Benjamín hicieron así. Tomaron para sí, según su número, a las mujeres que raptaron de entre las que danzaban, y regresaron a su heredad. Reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Luego los hijos de Israel se marcharon de aquel lugar, cada cual a su tribu y a su familia, regresando cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato.